Eres una estúpida del barrio, me gritó. Pero yo ya era la única dueña de su fortuna. ¿Cómo pudiste firmar este contrato? Eres una estúpida del barrio, me gritó doña Ofelia en mi cara, creyendo que su plan de arruinarme había funcionado. Ella no sabía que esa misma noche yo ejecuté una orden para transferir todos los activos de su empresa familiar a mi nombre legalmente. Nunca olvidaré el sonido de su voz. No era tristeza ni arrepentimiento. Era una mezcla viscosa de sorpresa absoluta, rabia hirviente y la humillación más cruda y desgarradora que una mujer puede experimentar. Era el aullido agudo, destemplado, de una mujer que acaba de descubrir que ha perdido una empresa valorada en $50 millones a manos de quien consideraba una estúpida. Me recosté más profundamente en el sillón de cuero italiano, un mueble idéntico al que tenían en la sala de su mansión, pero con la diferencia crucial de que este sillón ahora estaba en mi oficina, la que antes era la suya. Mantuve el celular pegado a mi oído, disfrutando del silencio espeso que seguía a su estallido. A través de los ventanales blindados de la torre corporativa, el paisaje de Ciudad de México se extendía ante mí, vasto y omnipresente, un mar de concreto y luces que yo finalmente había conquistado. Itzel, ¿cómo pudiste hacerme esto? Eres una estúpida del barrio. Te vas a arrepentir. Voy a demandarte. Su voz se quebró en un sollozo de pura frustración, no de dolor. Yo sonreí. Una sonrisa pequeña, medida, que se sentía tan fría como el cristal de los ventanales. Era la sonrisa que me había costado años de humillación aprender a forjar. Doña Ofelia, respondí con un tono tranquilo, profesional, que solo una abogada puede conseguir cuando tiene todas las cartas a su favor. No había burla en mi voz, solo una autoridad aplastante. Ya le dije, según la cláusula 32.7 de nuestro acuerdo prenupcial, el que usted misma me obligó a firmar, si recuerda, la empresa Altamirano S.A. está legalmente bajo el control de Morales Consultoría como principal acreedora para saldar las deudas. Y en cuanto a demandarme, le recuerdo que usted y su hijo firmaron cada página y, lo más importante, firmaron la renuncia de derechos hace 6 meses. Fue su idea. Hubo un silencio espeso, lleno de veneno. Pude imaginar su rostro enrojecido, la mano temblándole mientras sostenía el teléfono. Tú no entiendes nada de esto. Tú no tienes contactos. No tienes el capital social. Esto es una artimaña legal de muy mal gusto, murmuró, su voz ahogada por la bilis. Ah, pero sí entendí lo suficiente como para saber dónde estaba la trampa y dónde firmar. Y eso, doña Ofelia, es todo lo que necesito saber en este momento. La ignorancia es presunción de verdad. ¿No cree? Colgué, y mientras el eco de la llamada se desvanecía en el aire climatizado, cerré los ojos y me permití un profundo respiro. Lo que acababa de hacer no se trataba de codicia vulgar, ni de una venganza barata y emocional. Se trataba de autorrespeto ganado a pulso, de tomar el control de una narrativa que habían intentado pisotear. Se trataba de demostrar que mi origen, mi barrio humilde, mi decencia, no eran mi condena, sino el motor que había forjado a la abogada más metódica y peligrosa que jamás conocerían. Todo comenzó, como suelen hacerlo las grandes tragedias de las que se nutren los canales de YouTube, con un simple y cortante gesto de desprecio. Mi nombre es Itzel Morales, tengo 30 años y soy abogada. No me malinterpreten, no soy la abogada de los grandes bufetes corporativos de Paseo de la Reforma. Yo soy la abogada que sabe leer la letra pequeña, la que estudió bajo la luz parpadeante de una farola en el barrio, porque en casa siempre teníamos que ahorrar electricidad. Mi especialidad era desentrañar la maraña legal para la gente común, para las pequeñas empresas, para aquellos que solo tenían su honestidad y su palabra para defenderse. Hasta hace apenas un año, mi vida giraba en torno a expedientes, al olor a papel viejo y a las interminables horas de estudio.
Había abandonado un gran bufete de la Ciudad de México hacía 2 años. ¿La razón? El machismo y la falta de ética. Me cansé de que los socios hombres se llevaran el crédito de mi trabajo y de tener que mirar hacia otro lado ante las triquiñuelas legales. Me llamaban la idealista de la UNAM con un tono de burla. Dejé mi carrera corporativa para ser freelance, para trabajar desde casa, para la gente que me necesitaba de verdad. Esto me dio experiencia real y práctica, la que se gana en la calle, pero no riqueza. Crecí en un barrio modesto, donde la palabra Altamirano no era un apellido, sino una referencia a las torres de cristal que se alzaban sobre la ciudad. Mi familia, modesta y trabajadora, siempre me vio con una mezcla de orgullo y un escepticismo hiriente. Yo era la primera en ir a la universidad, la que se graduaba con honores, pero para mi madre, Rosa, y mi hermana, Dalila, el éxito solo se medía en estabilidad financiera palpable. 1.2. La abogada del barrio y la decencia. 1104 palabras recuerdo vívidamente el día de mi graduación. Había obtenido el promedio más alto de mi generación en la Facultad de Derecho de la UNAM. Me paré en el podio y mi corazón latía de emoción. Era el clímax de 10 años de esfuerzo. Mis padres y Dalila estaban en la tercera fila, sus rostros tensos por el calor y la formalidad del evento. Al terminar la ceremonia, mis profesores me rodearon, felicitándome con entusiasmo. Yo busqué, desesperadamente, la aprobación incondicional en el rostro de mi madre. «Felicidades, hija», dijo mi madre, ajustándome el cuello del traje sastre que había cosido ella misma, la única prenda formal que yo poseía. «Ahora, ¿ya buscaste trabajo en el bufete grande que te ofrecieron? Es que, ya sabes, la renta no espera, y tú ya tienes 30 años. Necesitas algo seguro». Mi hermana, Dalila, siempre más directa y cínica, me dio una palmada en la espalda que se sintió como un empujón. «Bien por ti, Itzel, pero si vas a ser abogada, sé una abogada rica y famosa. ¿De qué sirve tanta ley, tanto discurso idealista, si no tienes ni para cambiar el refrigerador de la casa?» Esa era mi cruel realidad. Yo era el fantasma de la UNAM. Mi intelecto era un adorno, una anécdota simpática, pero no una prueba de éxito real ante los ojos de mi propia familia. Mi familia me amaba, sí, pero su escepticismo era el muro que yo siempre intentaba escalar. El éxito, para ellos, era tener un trabajo estable, un cheque quincenal, no la gloria académica o el idealismo. Mi lucha, por lo tanto, se convirtió en una constante y agotadora búsqueda de validación que se extendía más allá de mi hogar. Yo anhelaba que alguien me mirara y dijera, sin condescendencia: «Tu inteligencia vale oro, Itzel». Y entonces apareció Braulio Altamirano. Lo conocí en un proyecto legal comunitario al que yo ofrecía mis servicios pro bono en una zona marginal. Él estaba allí como voluntario social. Era alto, con el cabello rubio y unos ojos claros que me parecieron inicialmente sinceros. Vestía ropa casual, pero con un corte tan perfecto que gritaba dinero viejo. Sus manos, a diferencia de las mías marcadas por el trabajo y el papel, eran suaves y perfectas. Al principio yo fui cautelosa. Él era demasiado guapo, demasiado bien vestido para el caos de una asesoría legal gratuita en Iztapalapa, pero él me persiguió. Me enviaba mensajes hablando de mis análisis legales, no de mi físico. Parecía fascinado por la forma en que mi mente trabajaba, la velocidad con que desmantelaba un argumento fiscal. «Eres brillante, Itzel. Nunca he conocido a nadie que entienda el derecho fiscal con tanta pasión. Tienes una mente que vale millones», me dijo una tarde, después de salir de un caso complicado. Ese simple elogio, esa validación de mi intelecto, me derribó. Sentí que finalmente alguien me veía por lo que realmente era. Él representaba un mundo de posibilidades, un mundo donde mi mente no sería subestimada, donde podría competir con esos hombres arrogantes del bufete que me habían llamado idealista. A las pocas semanas,
Me invitó a un cóctel. No me dijo que era en su casa. Cuando llegamos, mi estómago se revolvió al ver la fachada de la mansión en Lomas de Chapultepec, de esas que parecen salir en las revistas de arquitectura minimalista, con un jardín impecable y seguridad armada. Yo vestía mi mejor traje, pero me sentía completamente disfrazada, como una intrusa. Allí conocí a doña Ofelia Altamirano. Ella era el tipo de mujer que no camina, sino que flota, envuelta en telas caras y un aura de superioridad helada. Su rostro, estirado y rígido por el botox, estaba moldeado por el desprecio hacia todo lo que no perteneciera a su círculo. Me midió de arriba abajo con una sola mirada, como si estuviera evaluando un producto defectuoso o un plato que no le apetecía. «Así que tú eres Itzel», dijo, con una voz que sonaba como el tintineo de copas de cristal caras y vacías. «Braulio nos ha hablado mucho de ti. Abogada freelance de la UNAM. Qué interesante. La universidad pública es tan pintoresca». Hizo una pausa dramática, obligándome a sostener su mirada. Me sentí como un experimento sociológico para ella. Luego me preguntó directamente por mi barrio, por mi origen, y cuando le di el nombre, ella puso una mueca sutil, pero perceptible, como si hubiera olido algo desagradable o estuviera limpiando el paladar después de una comida chatarra. «¿Qué valor el tuyo, cariño? Y una abogada sin firma, freelance, ¿qué tan serio puede ser eso? ¿Acaso ganas para pagar el mantenimiento de tu coche?» Braulio, mi prometido, solo se rió torpemente. «Ay, mamá, ya déjala. Es brillante, te lo juro». Esa risa de Braulio me dolió más que las palabras hirientes de Ofelia. En ese momento entendí que Braulio no era mi salvador, sino una fachada. Pero mi vanidad, mi desesperado deseo de pertenecer, de demostrarle a mi familia y al mundo que yo podía llegar a ese nivel por mi cuenta, me obligó a sonreír y tragar el veneno. «Yo puedo con esto», me dije, «puedo con ellos. Si Braulio me quiere, eso es suficiente». 1.3. El matrimonio escudo. 1205 palabras. La relación avanzó a la velocidad de un tren de alta velocidad, impulsada no por el amor genuino, sino por la urgencia de doña Ofelia. Braulio me había regalado un hermoso anillo de compromiso, pero el brillo de los diamantes no podía ocultar la prisa ni la ansiedad detrás del evento. Cada vez que Braulio mencionaba un detalle de la boda, Ofelia lo corregía con una precisión obsesiva. Una tarde, Ofelia me llamó directamente. No fue una invitación para cenar, fue una orden fría y precisa. «Ven a la oficina familiar mañana a las 10 en punto. Tenemos que ver los asuntos legales antes de que te cases con mi hijo. Tu presencia es obligatoria y la puntualidad es un signo de respeto». Al día siguiente, me encontré en el despacho de abogado Guzmán, el abogado corporativo de la familia Altamirano, un hombre de unos 50 años, frío y de rostro pétreo que parecía no haber sonreído desde la década de los 90. La oficina era ostentosa, paredes forradas en caoba oscura, un olor a tabaco caro y papeles viejos, y una vista de la ciudad que gritaba poder. Ofelia estaba allí, sentada en una silla de alta dirección como una reina en su trono. No había flores, ni brindis, ni un solo signo de cariño. Solo una mesa de caoba y una pila de documentos encuadernados en azul. Ofelia empujó un fajo de papeles hacia mí. Era el temido acuerdo prenupcial. Tenía casi 50 páginas y estaba escrito en un lenguaje legal, denso y confuso, diseñado a propósito para intimidar y aburrir a cualquier persona sin experiencia. «Firma esto, Itzel, o no hay boda», dijo Ofelia, con una frialdad absoluta que cortaba el aire. «Es una formalidad. Es para proteger el legado familiar de gente con intenciones equivocadas. No queremos sorpresas ni dramas mediáticos. Una mujer joven como tú lo entenderá». La humillación era palpable, densa. Ella ni siquiera se molestó en disimular su desconfianza. Estaba diciendo en voz alta, sin ningún filtro:
Sé que vienes de la pobreza y no confío en ti. Eres una amenaza y este es mi seguro. Abrí el documento. Mi abogado interno, el que había estudiado hasta el amanecer en la UNAM, se activó de inmediato. Las primeras páginas eran genéricas y abusivas, pero al llegar a la sección de bienes inmuebles y acciones de Altamirano S.A., la cosa se puso fea de verdad. El acuerdo era draconiano. En caso de divorcio, yo renunciaba a todo derecho sobre cualquier activo de Braulio, presente o futuro, sin importar el tiempo de matrimonio o las leyes de sociedad conyugal mexicanas. Era insultante. Era una declaración de guerra total. Mi primer instinto fue romper el papel y salir de allí. Miré a Ofelia. Sus ojos me desafiaban con una calma aterradora. Sabía que si reaccionaba, si intentaba negociar o cuestionar las cláusulas, ella cancelaría la boda de inmediato y yo me iría a casa humillada, demostrándole a mi familia y a Dalila que mi éxito social era una fantasía. Pero si firmaba a ciegas, sería su esclava financiera. Mi mente, entrenada en la detección de fraudes y lagunas, comenzó a buscar desesperadamente un punto débil. Empecé a hojear las páginas rápidamente, deteniéndome apenas unos segundos en la sección de responsabilidades de deuda. En la página 32 encontré una cláusula inusual, casi oculta y sorprendentemente específica. Cláusula 32.7. Traspaso de deuda ante concurso mercantil. Esta cláusula establecía que, en caso de que la empresa Altamirano S.A. entrara en concurso mercantil quiebra, cualquier cónyuge de la línea familiar directa, Braulio, que hubiera firmado el acuerdo prenupcial, sería responsable subsidiario de ciertas deudas específicas transferidas a su nombre, incluso si no había ganancias. ¿Por qué? Por todos los cielos querrían transferir deudas a mi nombre, a menos que la empresa ya estuviera en quiebra y la boda fuera una fachada perfecta para encubrirlo todo y transferir la bomba legal a alguien fuera de la línea de sangre principal. Mi corazón dio un vuelco brutal. Mi intuición de abogada gritaba en mi cabeza: esto no es protección, es un cebo, una trampa de liquidación. Me levanté de la silla, forzando un gesto de confusión y sumisión. Señora Ofelia, esto es muy técnico, ¿sabe? Mi voz temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino por la furia contenida por la hipocresía. Yo solo soy una abogada freelance. Solo entiendo la parte de mi carrera. No entiendo todas estas palabras raras de fideicomisos y subsidiarias. Solo dígame dónde firmo. Confío en Braulio y en su familia. Es solo para que la prensa no hable de dinero, ¿verdad? Ofelia y Guzmán se relajaron visiblemente. El desprecio regresó triunfante al rostro de Ofelia. Mi supuesta ignorancia y sumisión se convirtió en su victoria absoluta. Exacto, cariño. Eres tan simple y transparente, dijo, agarrando un bolígrafo de oro macizo. Firma aquí, en la línea azul. Braulio está ocupado con los proveedores, así que yo lo represento. Firmé. Sentí como el papel me quemaba la mano, como si estuviera firmando un pacto con el diablo. Braulio no estaba allí, lo cual fue su mayor cobardía y mi mayor suerte. Yo acababa de convertirme, a los ojos de mi futura suegra, en la herramienta perfecta para su ruina. Pero lo que ella no sabía era que, al subestimar mi mente, me había entregado el plano completo para desmantelar todo su imperio. 1.4. El vicio oculto de tío Néstor. 1102 palabras. La fecha de la boda se fijó para 3 meses después. Mi vida se convirtió en una pesadilla de planificación de eventos. Ofelia no me dejaba decidir nada. Yo era un maniquí en su pasarela social, pero por las noches, mientras Braulio dormía a veces hasta en el sofá, yo me sentaba frente a mi computadora, trabajando sin descanso. Había creado una copia digital de la cláusula 32.7. Necesitaba saber por qué una mujer tan calculadora como Ofelia expondría a su hijo y a mí a una deuda subsidiaria si la empresa Altamirano S.A. estaba realmente bien.
El rompecabezas se armó por completo en un evento de recaudación de fondos para una galería de arte en Polanco. Otro de los absurdos compromisos sociales de los Altamirano que servían para limpiar su imagen y atraer inversores. Braulio me había dejado sola en una esquina, charlando con sus amigos superficiales sobre marcas de relojes que yo ni siquiera podía pronunciar. Y entonces apareció el tío Néstor. Néstor, el hermano menor del difunto padre de Braulio, un hombre de unos 55 años, con el traje caro arrugado y el pelo ralo, un alcohólico empedernido, marginado por Ofelia por sus excesos y por haber intentado obtener un puesto en el consejo de administración que ella le negó con desprecio. Estaba visiblemente bebido, con la corbata torcida, los ojos acuosos y una desesperación palpable. Tú eres Itzel, ¿verdad? La chica del barrio. La nueva monedita de mi hermana, me dijo, agarrándome el brazo con una fuerza sorprendentemente firme. Me aparté con una pequeña sacudida. Soy Itzel Morales, tío Néstor. Con gusto lo saludo. Él soltó una risa áspera y vacía, el sonido de alguien que había perdido toda esperanza. Morales, pronto serás Altamirano. Y créeme, no querrás ese apellido ahora. Es un nombre tan pesado como un ladrillo. Me incliné, interesada. Mi radar de abogada estaba a tope. ¿Por qué lo dice, tío Néstor? Los Altamirano parecen tan prósperos. Él me arrastró a un rincón oscuro de la terraza, lejos de las luces y los murmullos pretenciosos. El olor a ginebra era abrumador. Me susurró al oído, como si temiera ser escuchado por las estatuas de bronce: esta boda es una farsa, niña. La compañía está quebrada desde hace 3 años. Altamirano S.A. es un cascarón vacío. Ofelia está jugando a la pirámide, vendiendo terrenos que no son suyos, pidiendo préstamos a fondos buitre y empresas fantasma en las Islas Caimán. Hay $30 millones en deudas ocultas en esa empresa fantasma en Delaware que nadie puede rastrear. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda, pero mi mente se mantuvo clara. $30 millones. Mi intuición era correcta. ¿Y el apuro con la boda? ¿Por qué necesitan a Braulio y a mí?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila, como si estuviera haciendo una pregunta académica. Néstor se rió con amargura. Por el préstamo y la auditoría. Necesitan la imagen de estabilidad familiar, la de un matrimonio joven y feliz, para que los bancos y los prestamistas vean una fachada sólida. Ofelia está usando a Braulio como fachada para un préstamo. Y tú eres la garantía, la carnada, la tonta que paga si todo se hunde. La deuda va a morir contigo, la nueva esposa sin activos, y ellos se irán limpios con la liquidación legal de Braulio. Me miró con una lástima genuina, la única emoción real que había visto en toda la noche, y la cláusula 32.7. Esa es la soga. Ofelia nunca haría algo tan sucio si la empresa no estuviera en las últimas. Se tambaleó, me dio una palmada en el hombro y se fue a buscar otra copa. Me quedé allí, con la cabeza dándome vueltas. No solo me habían traicionado en el amor, no solo me habían humillado por mi clase social, sino que me estaban usando como un chivo expiatorio legal para limpiar un fraude multimillonario. No era solo un asunto de dinero, era una cuestión de supervivencia legal y de dignidad. Mi ira fue helada, metódica. No, Ofelia, pensé, apretando los dientes hasta que me dolió la mandíbula. La deuda no va a morir conmigo. La deuda te va a enterrar a ti y será legal. 1.5. El desprecio final de Dalila. 1201 palabras. El dolor de la traición me quemaba, pero no me permití llorar. En lugar de eso, me sentí extrañamente tranquila. La rabia se convirtió en estrategia. Ahora no se trataba de ser aceptada, se trataba de no ser destruida. Yo era una abogada, mi mayor recurso no era mi corazón, sino mi mente. Mi estrategia debía ser tan impecable como el traje de Braulio. Antes de emprender mi plan, necesitaba una última pieza, la confrontación con Braulio. Lo encontré en la terraza de su habitación,
bebiendo whisky solo, mirando las luces de la ciudad con una expresión de profunda melancolía, un melancólico con traje de seda. ¿Qué pasa, Itzel? ¿Estás muy seria?, me preguntó, intentando besarme con un gesto de familiaridad que ahora me repelía. Me aparté con suavidad, evitando el contacto. La empresa de tu madre debe $30 millones, Braulio, y tu tío Néstor acaba de revelarme que me están usando como aval para que la deuda muera conmigo. Su rostro se puso blanco y luego se puso rojo de rabia y vergüenza. Todo su encanto superficial se desvaneció, revelando al niño asustado y cobarde que era. ¿Qué dices? ¿Quién te dijo eso? El tío Néstor es un borracho. No le creas. No importa quién me lo dijo. Importa que es verdad. Me están usando como aval para que, si todo colapsa, la deuda caiga sobre mí debido al acuerdo prenupcial. Braulio, mírame a los ojos. ¿Me amas? ¿O solo soy un papel notariado en tu plan de escape? Braulio desvió la mirada. Suspiró profundamente, como un actor cansado. Lo siento, Itzel, pero si no hago esto mi madre perderá todo. La casa, el nombre, el club de golf, las acciones. Es por el bien de la familia Altamirano. Mi amor por ti es real, pero la empresa es primero. ¿Amor? ¿Me quieres?, pregunté, con una voz que apenas reconocí. Era tan vacía y gélida. Si me amaras, me habrías advertido. Si me amaras, no me habrías hecho firmar mi ruina. Me usaste como una ficha de dominó, Braulio. Una pieza que puedes sacrificar para salvar tu propio pellejo. No es así, es que yo no sé de negocios. Mamá me lo pidió. Yo te lo compensaría. Cuando todo pase, te prometo que te compraré lo que quieras. Ese fue el momento exacto. El nudo emocional se rompió. No era un villano brillante. Era un cobarde dependiente. El hombre que yo creía que valoraba mi inteligencia era el mismo que estaba dispuesto a entregarme a la quiebra para salvar su membresía del club de golf. Su amor era una transacción. Me di la vuelta. Entiendo perfectamente, Braulio. Entonces, no te preocupes por el futuro. Yo me encargo de todo. Mi plan se puso en marcha. Dejé de ser Itzel, la prometida ingenua. Volví a ser Itzel Morales, la abogada que sabe luchar. La última pieza de mi dolor fue la visita a mi madre. Necesitaba ver a Dalila una vez más, porque necesitaba ese último golpe de humillación para convertirme en acero puro. Estás haciendo una tontería, Itzel, me atacó mi hermana, la siempre escéptica. Braulio te va a destrozar. ¿No ves que solo eres su muñeca de barro? Un día te despertarán sin nada y serás el chiste de la colonia. Vuelve al barrio antes de que te quedes sin nada y seas la burla de todos. Su crítica era un golpe bajo, pero me dio la gasolina final que necesitaba. Dalila, mi madre, los Altamirano, todos me veían como una perdedora potencial. Yo no podía fallar, no por el dinero, sino por el derecho a mirar a mi hermana a los ojos y decir, no me vencieron, me defendí y gané. Así que, con esa rabia tranquila y calculadora, me puse mi traje de novia. Me dirigí a la boda en San Miguel de Allende, no como una novia enamorada, sino como una depredadora paciente. Acto 2. El catalizador y el plan secreto 2. 1. El movimiento secreto del acreedor, 1203 palabras. Mi plan se basaba en la premisa más simple del derecho corporativo. La ignorancia es presunción de verdad y la presunción es un error fatal. Ofelia Altamirano creía dos cosas que la condenaron. Primero, que yo era demasiado del barrio para entender las finanzas corporativas complejas. Segundo, que el acuerdo prenupcial, redactado por su abogado de confianza, era infalible. Ella no sabía que mi trabajo freelance, resolviendo problemas complejos, me había enseñado la ley mexicana de concursos mercantiles, ley de quiebras, y sus pequeños matices mejor que a su abogado corporativo, Guzmán, que solo conocía los libros grandes y caros. Lo primero que hice fue recurrir al único hombre en el que confiaba ciegamente en el mundo legal y académico,
abogado Herrera. Herrera era mi profesor de finanzas en la UNAM, un hombre viejo, honesto y con una integridad a prueba de balas. Fui a su despacho. No le revelé que el problema era mío. Profesor, le dije, con una carpeta ficticia en la mano, tengo un cliente que firmó un acuerdo de transferencia de deuda, la cláusula 32. 7. Y el acreedor principal tiene una deuda fantasma en el extranjero. Mi cliente es la cónyuge y quieren transferirle la responsabilidad para salvar la empresa. ¿Qué tan legal es esto? Herrera frunció el ceño, limpiándose los lentes. Astuto y muy ilegal si se demuestra fraude, pero legal si no hay prueba de dolo. Es una táctica vieja, Itzel. ¿Quién es el abogado que lo redactó? Tiene que haber una salida. Le mostré la cláusula 32.7 de mi propio prenupcial. Establecía que el cónyuge, yo, asumía la responsabilidad legal y financiera si el acreedor principal, Altamirano S.A., cambiaba de propietario o entraba en concurso mercantil. La clave es la palabra transferencia y propietario, me explicó Herrera, marcando los términos con un lápiz rojo. Si tu cliente logra convertirse, aunque sea por una parte mínima, en uno de los acreedores, puede invocar un derecho de preferencia de cobro y luego forzar una ejecución de toma de control a través de un procedimiento de concurso mercantil. La ley protege al acreedor minoritario que actúa rápido, especialmente si el deudor está en insolvencia demostrada. La cláusula se revierte. El acreedor más pequeño pero más rápido se come al deudor más grande. Era perfecto. Ofelia me había obligado a ser el deudor potencial, pero la cláusula permitía que, si yo ejecutaba el movimiento correcto, podía convertirme en el acreedor que devoraría a la empresa. Necesitaba dinero y rápido. Le pedí un préstamo a mi mejor amiga, Clara, una contadora que ahora trabajaba en Texas. Le mentí, diciéndole que era para un cliente grande, una inversión de riesgo pero con un alto retorno. Clara, la única que creía en mí incondicionalmente, me prestó $50 USD de sus ahorros de vida. Sentí un nudo en el estómago al tomar ese dinero. Estaba poniendo en riesgo mi futuro y el de Clara. Era un todo o nada. Con ese dinero fundé Morales Consultoría, una empresa limpia, sin deudas, con un solo activo, la experiencia legal de Itzel Morales y $50 USD en efectivo. El siguiente paso fue el más delicado. Usando mis contactos, identifiqué a una de las empresas fantasma de Ofelia en Delaware, la que tenía la deuda oculta de $30 millones. Localicé a uno de los acreedores menores, un proveedor de tecnología en Monterrey que Altamirano S.A. le debía apenas $15 USD por un contrato de software antiguo. Llamé al proveedor. Usé mi mayor voz profesional. Mi nombre es Itzel Morales. Mi empresa, Morales Consultoría, quiere comprar su factura por $15 USD. Le pagaré $20 USD al contado. Ahora mismo. Olvídese de Altamirano. El proveedor, cansado de esperar por Altamirano y con la liquidez al límite, aceptó de inmediato. Firmamos la cesión de deuda esa misma tarde. Ahora, Morales Consultoría era legalmente un acreedor verificado de Altamirano S.A., el más pequeño sí, pero con una deuda verificable y un contrato de compra limpio que le daba legitimidad. Todo esto lo hice en secreto, bajo la nariz de Braulio, mientras él se preocupaba por la lista de invitados y el esmoquín. Ofelia creía que mi mente estaba ocupada con flores y manteles. Mi silencio y mi supuesta inocencia eran mi arma más poderosa. El plan estaba listo. Solo faltaba el día de la boda. 2.2. La boda como contrato de venganza, 1105 palabras, llegó el día. La boda fue en San Miguel de Allende, una locura de lujo desmedido. Ofelia había gastado una fortuna para demostrar que los Altamiranos seguían siendo relevantes. Flores exóticas, champaña Don Periñón, músicos de orquesta. Yo era la novia perfecta.
con una sonrisa forzada y una mirada que solo contenía cálculo. Mi madre y Dalila estaban allí, incómodas en sus asientos, rodeadas de la élite superficial de la Ciudad de México. Me miraban con orgullo, pero también con una mezcla de lástima y preocupación. Antes de caminar hacia el altar, Ofelia me interceptó en la suite nupcial. Estaba vestida de seda, con diamantes en las orejas, y lucía una sonrisa de cazadora satisfecha. «Itzel, te ves aceptable», dijo, sin mirarme a los ojos, sino revisando su propio reflejo en el espejo. «Solo quiero recordarte una cosa antes de que firmes el acta civil. Eres Altamirano ahora, pero que no se te suba la riqueza a la cabeza, cariño. Recuerda tu lugar. El dinero solo es una herramienta, y tú eres la herramienta de mi hijo». Me acerqué a ella, forcé una sonrisa de niña ingenua, la misma que había practicado frente al espejo durante semanas. «No se preocupe, doña Ofelia», respondí con dulzura extrema. «No olvidaré mi lugar. Lo tengo todo grabado, cada detalle de la boda. Gracias por todo». Ofelia sonrió, pensando que yo hablaba de mi memoria o de las cámaras de la boda. Pero ella no sabía que me refería a la grabadora de voz oculta en mi corsé, que había grabado cada una de sus amenazas, cada uno de sus desprecios, cada uno de sus susurros. Al pie del altar, Braulio me recibió con un beso. Se veía puesto, pero temblaba ligeramente, signo de su nerviosismo por el préstamo. Me susurró al oído con un aliento a menta. «Mamá dice que todo saldrá bien, Itzel. Seremos felices, te lo prometo». Yo solo asentí. «Mi lugar es en el asiento de la directora general, Braulio, y tú vas a ser despedido». La ceremonia fue interminable. Después, en la fiesta, Ofelia brindó, sosteniendo su copa como un cetro. «Por Braulio y por Itzel», dijo, con una voz que resonaba en el salón. «Por la estabilidad, la decencia y la prosperidad de la familia Altamirano. Y por Itzel, la joven más afortunada y, lo admito, simple que conozco. Que sepa apreciar su suerte y su nueva posición». El comentario fue un dardo público diseñado para que todos mis conocidos supieran que yo era una don nadie. Mi madre se encogió en su asiento. Dalila me miró con una mezcla de lástima y burla. Pero yo no me inmuté. Mantuve mi sonrisa de tonta afortunada. El veneno de Ofelia ya no me afectaba, solo me alimentaba. Esa noche, cuando regresamos a la mansión, Braulio estaba exhausto y se fue a dormir solo en el ala de invitados. Yo me quedé en la terraza, mirando las luces de la ciudad, sola. Sentí un vacío helado. Había sacrificado mi corazón, mi honor, mi dinero y el de Clara. Me había casado con un hombre cobarde que no me amaba y me había ligado legalmente a una familia corrupta. Pero ahora era el momento de recoger las recompensas. La boda había servido como la fachada perfecta, la cortina de humo que Ofelia necesitaba para cerrar sus tratos. Y ahora yo la usaría como la sentencia de muerte de su imperio. 2.3. La búsqueda de pruebas y el desprecio final de Dalila. 1200. 2 palabras. Mi plan legal era sólido, pero necesitaba un seguro a prueba de balas. Un caso de fraude fiscal que hiciera que Ofelia se rindiera antes de ir a juicio, garantizando el silencio que ella tanto valoraba. Braulio se fue de viaje de negocios una semana después de la boda. En realidad, se fue a rogar por préstamos en Miami, llevando consigo los últimos cheques de la cuenta personal de Ofelia. Ofelia se ocupó de la oficina, creyendo que todo estaba bajo control y que yo era una recién casada ocupada con la decoración. Esa semana, mi luna de miel consistió en escudriñar el despacho de Ofelia en la mansión. Usé mis habilidades de abogada investigadora. No estaba buscando dinero, sino el historial de fraude y evasión. Encontré cajones ocultos y archivos encriptados detrás de un falso fondo en su biblioteca personal. Descubrí que Ofelia había estado evadiendo impuestos por años a través de su empresa fantasma de Delaware, utilizando facturas falsas y pagos a empleados inexistentes.
También encontré un historial de amenazas a ex socios y firmas falsificadas en documentos de transferencia de propiedad, incluyendo una orden de liquidación que Braulio había firmado a ciegas. Mi plan se volvió más personal. Si solo la demandaba por el acuerdo prenupcial, sería una disputa civil. Si revelaba el fraude fiscal, sería un caso criminal. Yo no quería solo el dinero, quería la humillación total y legal de la mujer que me había llamado estúpida. Mientras revisaba un historial de transferencias, recibí una llamada de Dalila. Te vi en las redes, Itzel. Eres la comidilla del barrio, dijo mi hermana con su tono áspero habitual. Dicen que tu suegra te compró el coche y que por eso te casaste. Se rieron de ti cuando Ofelia dijo que era simple. ¿Vas a aguantar eso? ¿Vas a dejar que te traten como una mascota? Estoy ocupada, Dalila, respondí secamente, mientras escaneaba un documento de evasión fiscal. Escúchame, Itzel, te van a destrozar. Siempre creíste que eras mejor que nosotras, la abogada brillante. Pero mírate, eres la burla de todos. Vuelve al barrio antes de que te quedes sin nada y seas la burla de todos. Su voz, aunque cínica, tenía un trasfondo de miedo genuino por mi bienestar. Esas palabras, la burla de todos, me golpearon más fuerte que cualquier amenaza legal. Era el miedo que me había impulsado desde niña, el miedo a fallar y a ser ridiculizada. La conversación terminó con una frase cortante de mi parte, seguida por un silencio amargo. Le colgué a mi hermana, me levanté, miré la inmensidad del despacho de Ofelia y sentí una oleada de poder frío. No iba a volver a mi barrio con las manos vacías, no iba a hacer la burla, iba a demostrarles a todos ellos, a Ofelia, a Braulio y sí, a Dalila, que la inteligencia siempre gana la arrogancia. Mi plan estaba completo, tenía el contrato, tenía la deuda comprada, $15 USD, tenía las pruebas de fraude y tenía la rabia fría. Era hora de la ejecución. Acto 3. La revelación y el derrocamiento. 3. 1. La reunión de emergencia y el silencio roto. 1201 palabras. Una semana después de la boda, Braulio regresó, con el rostro pálido y las manos vacías. El gran préstamo salvador que esperaban de un banco suizo no había llegado. Ofelia estaba histérica, su fachada de calma colapsando. Estamos en emergencia. Guzmán dice que solo tenemos 48 horas antes de que la deuda oculta se haga pública, gritó Ofelia, moviendo las manos sobre su escritorio. Braulio, tú, Itzel, todos a mi oficina ahora. Tenemos que idear una estrategia de transferencia de activos. Me senté en el despacho, junto a Braulio y abogado Guzmán. Ofelia lucía un traje de diseñador, pero sus ojos inyectados en sangre delataban su pánico más profundo. El préstamo no llegó. Guzmán, tenemos que declarar la insolvencia de la subsidiaria en Delaware. Necesito tiempo, necesito renegociar las deudas y que Itzel firme la renuncia de responsabilidad final para que la deuda se quede con ella y nos libere. Es nuestra única salida. Guzmán asintió, recogiendo papeles. Braulio me miró con súplica, con la esperanza de que yo, la abogada, me rindiera sin luchar. Yo había estado en silencio, mi cabello recogido en un moño estricto, mi traje sastre sencillo. Me veía tranquila, como una oyente pasiva. Ofelia comenzó a instruir a Guzmán sobre la reorganización de la deuda, moviendo millones de dólares en el aire. Y en cuanto a esa pequeña deuda de $15 USD con el proveedor de tecnología de Monterrey, solo retrásala, Guzmán. Es insignificante, apenas cubre los gastos de un día. Ignórala, ordenó Ofelia con desprecio. Ese fue mi momento. Me enderecé en mi silla. Por primera vez, hablé en esa oficina con la voz de una abogada en pleno control, no de una nuera. Abogado Guzmán, dije, con una claridad y autoridad que congeló a todos.
Disculpe la interrupción. ¿Puede confirmar la validez de la cláusula 30 y 2.7 en caso de concurso mercantil y el derecho de un acreedor minoritario a forzar una ejecución de toma de control? El silencio fue absoluto. Guzmán, un abogado corporativo de 20 años de experiencia, abrió la boca y la cerró, el pánico creciendo en sus ojos. Braulio se quedó mirando el techo sin entender la terminología. Ofelia se echó a reír, una risa forzada y aguda. «Ay, Itzel, ¿qué estás leyendo? No digas tonterías. Esos términos son demasiado complejos para ti. Tú no entiendes nada de estos asuntos, niña. Cállate». Me levanté lentamente, mi figura esbelta contrastando con el vasto escritorio de caoba. Me acerqué al escritorio y puse 2 carpetas sobre la madera pulida. La primera tenía el logo en letras doradas de Altamirano S.A. y la segunda, el logo simple pero elegante de Morales Consultoría. No me voy a callar, doña Ofelia, porque usted tiene razón. Yo no entendía la jerga legal compleja, dije, y mi voz era ahora hielo puro. Pero leí la cláusula 32.7, la única que importaba, la que usted me obligó a firmar. Guzmán extendió la mano hacia las carpetas, pero Ofelia lo detuvo con la mirada. «¿Qué es esto, Itzel?», preguntó Ofelia con un hilo de voz. «Esto», dije, señalando la carpeta de Morales Consultoría, «es mi empresa. Y esto», señalé la carpeta de Altamirano S.A., «es su deuda. Y ahora son legalmente la misma cosa. Porque usted, doña Ofelia, acaba de caer en su propia trampa». 3.2. La revelación del acreedor y el traspaso forzoso, 1305 palabras. El pánico se apoderó de la sala. Ofelia no podía creerlo. Braulio se cubrió la boca, incapaz de emitir sonido. «Explícate, Itzel. Esto es absurdo. ¿Qué tiene que ver tu consultoría freelance con Altamirano S.A.?» exigió Guzmán, con una voz tensa, llena de miedo. «Es simple. Ustedes me hicieron firmar un acuerdo donde yo asumía la deuda si la empresa entraba en quiebra y cambiaba de propietario. El acuerdo me forzaba a ser la deudora subsidiaria. Pero el derecho corporativo en México establece que el acreedor tiene más derechos que el deudor, especialmente si el deudor está en insolvencia demostrada», expliqué con la precisión de una cirujana legal. Abrí la carpeta de Morales Consultoría. Utilicé mis ahorros y el préstamo de una amiga, un total de $50 USD, para comprar una deuda real de $15 USD que ustedes tenían con ese proveedor de tecnología de Monterrey. Ahora, Morales Consultoría es un acreedor legalmente verificado de Altamirano S.A. Guzmán se puso de pie, su rostro reflejando el horror. «Eso es una movida agresiva, pero legal. Pero no te da derecho a la toma de control. Eres un acreedor minoritario. ¿Y qué? Según la cláusula 32.7 de nuestro acuerdo prenupcial, el que firmé sin entender, ¿recuerda? Y si el cónyuge tiene un interés de deuda en la empresa, tiene derecho a ejecutar la toma de control a través de la ley de concursos mercantiles para garantizar el pago de su deuda. Dado que Altamirano S.A. ha sido declarada insolvente de manera extraoficial, como lo demuestran sus comunicaciones con Braulio sobre el préstamo suizo, y yo soy un acreedor minoritario que puede demostrar que Morales Consultoría tiene la liquidez y el plan para salvar los activos principales, el tribunal ya aceptó la moción de emergencia. Deslicé un documento sellado hacia ella, la orden judicial de toma de control temporal emitida esa misma mañana, basada en mi condición de cónyuge y acreedora. El papel temblaba en la mano de Ofelia. Sus ojos, llenos de un odio que superaba la imaginación, se clavaron en mí. Ustedes me hicieron firmar, pensando que era demasiado simple para leer un contrato. La cláusula 32.7 significa que, legalmente, Morales Consultoría toma posesión total de Altamirano S.A. para saldar la deuda. Yo, Itzel Morales,
asumo la responsabilidad y el control total de los activos. Hice una pausa dramática. Braulio se desplomó en su silla, sollozando, el sonido de su desesperación haciéndose eco en la oficina. Su empresa de $50 millones ahora es mi garantía, doña Ofelia. Y yo sé cómo solucionar la deuda de $30 millones, porque a diferencia de Braulio, yo sí sé de negocios. Ustedes solo saben de fachada. 3.3. Estúpida del barrio. 1303 palabras. Ofelia Altamirano se levantó de un salto. Su silla cayó con un estrépito sordo. No era solo la pérdida de dinero. Era el colapso de su identidad, de su legado de clase. Su arrogancia se desvaneció por completo, y lo que quedó fue una mujer acorralada, salvaje y furiosa. Agarró el florero de cristal que estaba sobre el escritorio, el mismo que yo admiraba en mi primera visita, y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. El cristal se hizo añicos, un sonido violento que reflejaba la destrucción interna de la matriarca. Mentirosa, rata de barrio, ¿cómo pudiste firmar ese contrato? Eres una estúpida del barrio. Yo te di todo, te saqué de la miseria. Esto es fraude. Voy a llamar a la policía. El grito fue gutural, lleno de un desprecio de clase tan profundo que me dolió hasta los huesos. Por un instante, el recuerdo de mi hermana Dalila y el miedo a ser la burla de todos regresaron, pero rápidamente los transformé en una fuente inagotable de poder. Me mantuve firme, mirando directamente a los ojos inyectados en sangre de la mujer que me había humillado. Mi voz era ahora un susurro frío, más peligroso que cualquier grito. No, doña Ofelia, dije. Usted me dio la oportunidad de tomar su empresa. Usted me obligó a ser la deudora y yo me convertí en la acreedora. Usted me entregó el mapa de su fraude y se rió de mí porque yo venía de un barrio humilde. Y Braulio me mintió con un beso. Usted es la estúpida que subestimó a una abogada de la UNAM por su origen. Yo no estaba en la miseria, yo estaba en la universidad pública. Usted estaba en bancarrota moral y financiera, y su apellido ya no vale nada. El cristal roto es lo único que le queda. Me acerqué a Guzmán, el abogado corporativo, que estaba pálido y sudando, incapaz de moverse. Abogado Guzmán, como nueva directora ejecutiva de Altamirano S.A., le informo que usted está despedido por negligencia y por complicidad en fraude fiscal, dije, entregándole una carpeta. Sus servicios terminan ahora. Por favor, entregue las llaves y salga. Aquí están las pruebas de evasión fiscal de sus últimos 5 años, incluyendo sus comunicaciones. Si esto se hace público, usted perderá su licencia y enfrentará cargos criminales. Salga ahora o llamo a la policía. Guzmán, derrotado, salió rápidamente, sin mirar atrás. Ofelia se desplomó en el sillón de cuero, jadeando. Braulio se levantó y se acercó a mí, suplicando con lágrimas reales. Itzel, mi amor, podemos trabajar juntos. Por favor, podemos ser un equipo. No hagas esto por Braulio. Le puse una mano en el hombro, con frialdad. No te odio, Braulio. Me diste acceso al contrato que me hizo rica. Como compensación, aquí tienes los papeles de nuestro divorcio. No hay amor, no hay deuda, no hay matrimonio. 3.4. El final de Braulio y la orden de desalojo, 1300 palabras. El despacho se había convertido en el escenario de una tragedia griega donde la codicia había sido castigada por la inteligencia. Braulio tomó los papeles del divorcio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de amor, sino de la desesperación por la pérdida de su estilo de vida. Mamá, haz algo. Dile que no puede. Es una locura. No podemos perderlo todo, gritó, mirando a Ofelia, quien se negaba a mirarlo. Yo saqué un sobre de mi chaqueta y se lo entregué a Braulio. No te odio, Braulio, repetí, mi voz firme, pero solo te usé como tú me usaste a mí. Tanto tú como tu madre me menospreciaron
y me usaron como una ficha de dominó. Tú eres la razón por la que conocí la cláusula 32.7 y por eso te estoy pagando. Abrí el sobre. Dentro había un cheque. Este es un cheque de $150 USD, dije, triplicando la cantidad inicial. Es un fondo de amortiguación para tu transición. Es lo mínimo que puedo hacer por el hombre que me dio acceso al contrato que me hizo dueña de una empresa de $50 millones. Es suficiente para que te mantengas 2 años hasta que encuentres un trabajo, pero nunca más volverás a verme. Estás despedido como mi esposo y estás despedido de la empresa. Braulio miró el cheque. Sus ojos se abrieron de par en par. La codicia reemplazó rápidamente al miedo y al dolor. Aceptó el cheque. Lo guardó en el bolsillo como un niño que ha recibido una propina vergonzosa. La rendición fue total y humillante. Ahora, dije, dirigiéndome a Braulio y luego a Ofelia, la orden judicial me da 24 horas para tomar posesión total de los activos. Ambos deben abandonar la mansión y las oficinas de la empresa. Braulio, ya no eres el vicepresidente. Ofelia, ya no eres la directora general. Ofelia finalmente se levantó, con una dignidad rota, su rostro pálido y su maquillaje corrido. Se acercó a mí, a centímetros de mi rostro. Tú no durarás. Eres una novata, una niña sin contactos. La prensa te va a destrozar, siseó. Altamirano es un nombre, y tú eres nadie. Soy una abogada que sabe de lo que habla, y tengo las pruebas de su fraude fiscal, respondí sin inmutarme. Si usted y Braulio me dan una carta de renuncia firmada ahora mismo, asegurando su silencio, yo no revelaré las pruebas de su evasión de impuestos. Ustedes mantendrán su honor de cara al público y yo mantendré mi empresa limpia. La humillación final. Ella tuvo que elegir entre su orgullo público y su libertad. Ofelia miró a Braulio, que ya estaba guardando el cheque. Con un gruñido bajo, firmó el documento de renuncia con una mano temblorosa y lo arrojó sobre el escritorio. Salgan de mi oficina, dije, con el poder de una directora real. Ofelia y Braulio se marcharon en silencio, derrotados. El silencio llenó la oficina. Yo estaba sola, rodeada por las luces de la ciudad y el eco de mi propia victoria. Había sacrificado mi corazón, pero mi alma de abogada estaba intacta. Acto 4. El colapso y el mensaje final 4. 1. La caída del apellido Altamirano. 1201 palabras. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo. Contraté a abogado Herrera como mi consultor principal y a mi amiga Clara como directora financiera. Juntos saneamos la empresa. Fue un trabajo duro. Mi vida se convirtió en largas noches en la oficina, descifrando la telaraña de deudas que Ofelia había tejido. Mi primer acto como CEO de Altamirano S.A. fue una conferencia de prensa. Me presenté como la nueva directora general, explicando que la empresa había pasado por una reestructuración profunda para resolver deudas complejas y asegurar la supervivencia. Nunca mencioné el fraude ni a Ofelia, cumpliendo con mi parte del trato. La prensa me llamó la abogada milagro, la joven que había salvado una empresa tradicional. Pero el castigo de los Altamirano fue social, lo que Ofelia temía más que a la cárcel. La gente sabía que la empresa había sido tomada por una mujer joven, un outsider. El colapso de los Altamirano no fue la pobreza absoluta, sino la pérdida de estatus social. La mansión fue vendida para pagar deudas. Un mes después, Clara me mostró una foto que había encontrado en redes sociales. Braulio estaba trabajando como vendedor de autos usados en un concesionario de clase media, sudando bajo el sol. Su rostro ya no tenía el brillo arrogante, se veía derrotado y exhausto. Sus $150 USD probablemente no duraría mucho. Otra noche vi a Ofelia desde mi coche. Estaba intentando vender sus joyas en una casa de empeño de bajo perfil en el centro. Ya no era la reina de Lomas.
Era una anciana solitaria con un traje caro pero arrugado. Ella me vio. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada fue de puro terror y humillación. Aceleré. Yo, por otro lado, me había convertido en una figura de poder. No el poder del dinero que me había traicionado, sino el poder del intelecto y la justicia. 4.2. El reconocimiento de Rosa y Dalila. 1200 palabras. El verdadero momento de la victoria no fue en la oficina, sino en mi barrio. Fui a visitar a mi madre. Estaba en la puerta de la casa. Me bajé de mi coche de empresa, un Mercedes corporativo que ahora era mío. Gracias a la cláusula de activos. Mi madre, Rosa, me miró y por primera vez no me preguntó por mi estabilidad. Me abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, Itzel. Te defendiste», me dijo. «Nunca pensé que serías tan fuerte, hija. No te perdonaría si hubieras permitido que te usaran». Luego salió Dalila, mi hermana cínica y directa. Me miró de arriba abajo, evaluando el coche. Vaya, la abogada de barrio que se casó con un Altamirano. «No te dejaron sin nada, ¿eh?», dijo, cruzándose de brazos. Le mostré el periódico, donde me llamaban la abogada Milagro. «No me dejaron sin nada, Dalila. Yo le quité todo. Lo hice sola, con mi mente», dije con calma. Dalila me miró y por primera vez su cinismo se rompió. Ella no me abrazó, pero se puso de pie, como si me saludara. «Tú lo hiciste sola, sin ser la niña rica. Te jodieron y les diste su merecido. Eres la más inteligente de todos nosotros», admitió. Esa fue la curación de mi familia. Ya no era la niña prodigio a la que había que proteger, sino la mujer fuerte a la que había que respetar. El dinero de Altamirano me había dado el poder, pero mi inteligencia me había dado el respeto. 4.3. La abogada que recuerda su origen. 1100 palabras. Mi éxito me permitió hacer lo que siempre quise. En lugar de vivir en la mansión que vendí para reducir deudas, me mudé a un departamento normal. Usé el dinero para abrir una fundación legal en mi barrio. Usé la infraestructura de Morales Consultoría para ayudar a pequeños empresarios a entender los contratos abusivos y los términos legales complejos. Yo, la abogada que había fingido ser una tonta, ahora usaba esa experiencia para empoderar a otros. La prensa, que antes me había ridiculizado por ser simple, ahora me llamaba la abogada del pueblo. No era solo un título, era la prueba de que mi propósito no era ser como Ofelia, sino ser su antítesis. Yo era la justicia social en acción. El verdadero poder no era poseer Altamirano S.A., sino usar su dinero para corregir las injusticias que yo misma había sufrido. 4.4. El silencio es la mejor respuesta. CTA. 1100 palabras pasaron 6 meses. Altamirano S.A. estaba limpia, reestructurada y funcionando con ética. Un martes por la mañana, mientras me preparaba para ir a mi fundación, llegó un sobre por correo. Era una carta, escrita a mano, en papel de lujo, de Braulio y Ofelia. Una carta de 5 páginas, llena de súplicas. «Itzel, por favor, perdóname. Fuimos ciegos. Te pido una segunda oportunidad. Permítenos volver a la empresa, aunque sea en un puesto menor. Estamos en la ruina. Te amamos, Itzel». Tomé la carta. Leí las palabras falsas. Me acerqué al balcón de mi departamento, saqué mi encendedor, el que usaba para encender las velas cuando estudiaba hasta tarde, y quemé la esquina del papel. Vi cómo las llamas devoraban la caligrafía de Ofelia. Reflexión final. Ellos pensaron que por ser del barrio, yo firmaría sin leer. Olvidaron que mi pobreza, mi origen, mi lucha constante, todo eso me enseñó a no desperdiciar absolutamente nada. Ni una miga de pan, ni un centavo, ni una sola palabra en un contrato. Ellos me subestimaron porque yo era mujer y venía de la universidad pública. Pensaron que mi único objetivo era un apellido o una casa grande. No entendieron que lo que más anhelaba era el respeto y la justicia. Yo no solo leí el contrato,
Lo memoricé, lo viví y lo convertí en la espada con la que corté todas sus mentiras. El silencio es la única respuesta que merecen aquellos que usan las palabras para herir. Ahora, soy la dueña de la compañía. Braulio y Ofelia me han enviado una carta pidiendo perdón y una segunda oportunidad. ¿Debo perdonarlos o el silencio es mi mejor respuesta? Fin de la historia.